Hola a todos, Boker Tov en este día. Pues es un gusto estar de nuevo en el canal, compartiendo unos minutos conforme se va pudiendo. Así que, Baruch haba Shem Adonai, Yeshua HaMashiach, bienvenido Yeshua. Rápidamente vamos a continuar con la lectura del libro Jesús, el profeta de Galilea. Ok, vamos a continuar con este libro. Estamos leyendo algo relacionado a las fuentes. Hemos leído las fuentes grecorromanas, hemos leído las fuentes judías y ahora estamos en las fuentes cristianas. ¿Sí? En este apartado nos quedamos a punto de iniciar la lectura sobre los papiros. ¿Sí? Los papiros que hay como fuentes del mensaje de Yeshua. Dice, el papiro de Oxirrinco 1224 contiene dos fragmentos. El primero evoca la escena evangélica que se nos narra en Marcos capítulo 2, 15 y 17. Y tiene algunos indicios de dependencia respecto a la versión lucana de este episodio. Mira qué interesante. En el segundo fragmento se agrupan dos frases de Jesús que aparecen dispersas en los sinópticos y una frase desconocida de ellos. Mire, y aquí su traducción literal. Y rezad por vuestros enemigos. Lucas 6:28, Mateo 5:44. En efecto, el que no está contra nosotros está por nosotros. Marcos 9:40, Lucas 11:23. El que hoy está lejos, mañana estará cerca de vosotros. Miren, qué interesante. No hay razones para descartar la frase nueva, ya que ni su estilo ni su contenido desentonan de la tradición antigua. Mire lo que dice este papiro. El que hoy está lejos, mañana estará cerca de vosotros. Qué interesante. Papiro Oxirrinco 1224. El papiro de Oxirrinco 840 refiere esencialmente un relato desconocido de los evangelios canónicos sobre una visita de Jesús y sus discípulos al templo. Mire qué interesante esto. Habiendo entrado sin cumplir los ritos de purificación prescritos, son reprendidos por un sacerdote del grupo fariseo. Aquí comenzó lo extraño. Yo difícilmente vería a Yeshua haciendo eso, pero sigamos la lectura. Vamos a ver. Lo vamos a anotar, me parece que es relevante. Esto es Oxirrinco 840. Habría que ver con el sacerdocio, recuerden que es histórico. El sacerdocio seguramente estaba corrupto. Habría que ver a qué rito se refiere, ¿no? Jesús replica con vigor cómo lo hace Mateo 7:1, 23 en Mateo 23, 27, 28, oponiendo la pureza interior a la exterior. Este relato encierra algunos detalles secundarios, por ejemplo, la designación de Salvador, empleada para Jesús y desconocida en los evangelios canónicos. Pero su perspectiva general está en conformidad con los relatos de los sinópticos. Interesante. Yo creo que hay que buscar el papiro Oxirrinco 840 y darle un vistazo. No está de más. Lo estamos haciendo entendiendo el judaísmo de Yeshua. Del papiro de Egerton II solo pueden explotarse realmente algunos fragmentos, completados por otra parte por el papiro de Colonia 255. Señalemos en particular una controversia de tipo judánico de Jesús con las autoridades judías, la perícopa sobre el impuesto que hay que pagar a la autoridad civil, el recuerdo de un intento de detener y lapidar a Jesús y el relato de la curación del leproso. Dada la mezcla de relatos y de palabras y sobre la base de los pocos fragmentos que nos quedan, cabe hablar del Evangelio de Egerton. La valoración que hacen de este texto los especialistas es diferente. Según unos, su composición primitiva es independiente de los evangelios canónicos. Mire qué interesante. Y podría datar incluso de mediados del siglo I. Esto hay que revisarlo. Todo lo que venga de la mitad del siglo I es valioso para nuestra causa, porque por ahí comenzó la desviación de la iglesia. Vamos a ver. Estaríamos al comienzo de la trayectoria
estaríamos al comienzo de la trayectoria que llevaría hasta los discursos de Juan. Qué interesante. Pero se piensa más generalmente que Egerton II no representa una etapa realmente primera de la tradición. Ciertas indicaciones, en todo caso, no corresponden a la realidad concreta de Palestina y parece suponer un desarrollo secundario. En algunos aspectos, sobre todo en lo que concierne a la relación de Egerton II con el Evangelio canónico de Juan, aquella da la impresión de ser el producto de una composición artificial hecha sobre la base del texto juánico. Mas por otro lado, debido al poco material disponible, difícilmente se puede probar que depende de los mismos evangelios sinópticos. Parece tratar con una gran libertad las fuentes orales y o escritas de que disponía. En estas condiciones no es extraño que muestre muy dividida la investigación sobre el valor que hay que dar a los vínculos literarios, entre paréntesis, su existencia, su naturaleza. Vínculos literarios entre Egerton II y los textos canónicos. En lo que se refiere directamente a la investigación sobre Jesús, la aportación del papiro parece poco interesante. Bueno, en mi opinión, habría que buscarlo, habría que leerlo y sacar las propias conclusiones, no quedarse simplemente con esta conclusión. Porque si se ve desde la óptica cristiana, tal vez no aporta nada, pero desde la óptica histórica del judaísmo de Yeshua, tal vez aporta mucho. Habría que buscarlo y habría que leerlo. Bueno, Evangelio de Tomás. En la abundante producción literaria que nos revela la biblioteca copta de Nag Hammadi, es sobre todo el Evangelio de Tomás, el que suscita particularmente la atención de los que trabajan sobre el Jesús histórico. Así que estudiantes, jóvenes e interesados a estudiar el libro de Tomás, el Evangelio de Tomás. Nosotros lo estamos estudiando muy superficialmente en la serie de la revisión del documento Q. Por cierto, están invitados para que se unan. Promovido recientemente al rango de quinto evangelio por algunos, este documento es objeto de amplias discusiones desde hace una generación de investigadores. El Evangelio de Tomás parece de trama narrativa y no recurre más que muy sobriamente a otras indicaciones que no sean el elemental Jesús dijo, para introducir sus 114 sentencias. Qué interesante. Entre estas palabras, cerca de la mitad tiene paralelos en los evangelios canónicos, sobre todo en los sinópticos. A propósito de las relaciones entre los textos, se han presentado dos posiciones. Según la primera, el Evangelio de Tomás es independiente de los sinópticos y contiene materiales antiguos. La segunda posición, por el contrario, piensa que depende de los sinópticos, aunque en algún que otro caso conserva una forma más antigua de la tradición. Parece ser que los partidarios de la independencia se han multiplicado en estos últimos tiempos, pero no debemos dejarnos engañar por alguna que otra declaración clamorosa según la cual está a punto de llegarse a un consenso total en América. Estamos lejos de ello. Los indicios favorables a la hipótesis de la independencia se encuentran sobre todo en los textos que parecen menos evolucionados que los de los sinópticos. Parece ilustrar esta hipótesis. Sus partidarios citan a menudo la parábola de los viñadores homicidas en el Evangelio de Tomás 65, a diferencia de lo que aparece en Marcos. No hay una referencia clara a Isaías 5 y se abrevia la cita del Salmo 118. La hipótesis rival, la de la dependencia en el Evangelio de Tomás respecto a los sinópticos, encuentra apoyo en la amplia distribución de los contactos con los materiales sinópticos salidos de diversas fuentes. Pero se valora sobre todo en su favor el hecho de que este Evangelio contiene algunos elementos que un análisis hecho independientemente ha atribuido a la reacción de Mateo y a la de Lucas. Dice, a mi juicio, sería prematuro considerar ya resuelta la cuestión y admitir a priori el Evangelio de Tomás como una fuente independiente. Pero tampoco podemos permitirnos apartar este Evangelio de nuestro dossier. Por lo que se refiere a la logia, que son los paralelos a los evangelios sinópticos, el estudio del Evangelio de Tomás no puede menos de enriquecer nuestro conocimiento del proceso de la tradición. Y en eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. El estudio del Evangelio de Tomás
no puede menos que enriquecer nuestro conocimiento del proceso de la tradición. En eso estoy de acuerdo. Es decir, debemos de darle una buena leída y estudiar el Evangelio de Tomás. Entre los textos propios de este Evangelio, muchos están impregnados de ideas y de terminología gnóstico. Pierden por eso mismo su interés para la investigación histórica sobre Jesús, ya que la condensación de elementos gnósticos parece ser un fenómeno posterior al comienzo del siglo I de nuestra era. Pero el Evangelio de Tomás encierra además un número suficiente de logia que ni de la forma literaria, ni la terminología, ni la sustancia teológica permiten poner aparte de la tradición sinóptica y que en algunos casos están atestiguados además por los testimonios patrísticos. Citaré a título de algunos ejemplos. Esto es muy interesante. Lo que estamos leyendo es demasiado interesante. Yo por eso es que yo no he desechado nunca ningún evangelio apócrifo, porque el desechar evangelios apócrifos llamados por la iglesia apócrifos en realidad me parecen documentos que no tienen precio, es decir, son invaluables. Diría que no tienen valor para los que no aman el estudio de las escrituras, pero para nosotros que amamos la verdad, tienen un valor histórico y tienen un valor. Es decir, no deberíamos de quitarle el adjetivo apócrifo. ¿Ah? Dice, aquí hay algunos ejemplos. Jesús dijo, os daré lo que el ojo no vio y lo que el oído no oyó y lo que la mano no tocó y lo que no subió al corazón del hombre. Evangelio de Tomás 17. Y eso usted lo puede encontrar en 1 Corintios 2:9. Qué interesante. Esto está demasiado interesante. Logión 17 del Evangelio de Tomás. Os daré lo que el ojo no vio y lo que el oído no oyó y lo que la mano no tocó y lo que no subió al corazón del hombre. Qué cosa más poderosa. En 1 Corintios 2:9 es su referencia en los textos que nosotros normalmente usamos. Jesús dijo, un profeta no es recibido en su aldea, un médico no cura a los que le conocen. Logión 31. También Jesús dijo, el que está cerca de mí está cerca del fuego y el que está lejos de mí está lejos del reino. El que está lejos de mí está lejos del reino. Mire qué dicho Logión 82. El que está cerca de mí está cerca del fuego. Y el que está lejos de mí está lejos del reino. Qué interesante. Tenemos que estudiar el Evangelio de Tomás. Bueno, mire, puede verse también la parábola de la mujer que lleva un cántaro de harina y la del hombre que quiere matar a un gran personaje. Logión 97 y Logión 98. ¿Sí? En resumen, hay que guardarse de sacar conclusiones a partir del Evangelio de Tomás como tal y dedicarse más bien a estudiar cada una de las sentencias por sí mismas. Exactamente, estoy de acuerdo. Algunos de los logia pueden y deben tenerse en cuenta a título individual entre las fuentes capaces de iluminarnos sobre la predicación de Jesús. Por otra parte, es lógico que para los materiales del Evangelio de Tomás, como para los demás, haya que mantener por separado dos cuestiones, la de la independencia de la tradición y la de su historicidad. Qué interesante, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿ok? Entonces, leímos el inciso A que se llama Evangelio de Tomás, que está incluido dentro de las fuentes extracanónicas. Ahora vamos a las fuentes canónicas. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento, como es sabido, constituyen las fuentes principales para quienes desean restituir la figura y la enseñanza de Jesús. Pero el Nuevo Testamento encierra otra serie de informaciones que con frecuencia se marginan en la investigación. Un inventario detallado que recogiera el conjunto de la documentación desembocaría, sin embargo, demasiado pronto en una enumeración cansina de datos inciertos. Así pues, dejando de lado los ecos que pueden recogerse, por ejemplo, en la primera epístola de Pedro o la de Santiago, vamos a limitarnos a Pablo, por ser más amplio en su corpus y porque las cartas principales del apóstol pueden situarse con seguridad cronológica entre los años 50 y 60, es decir, unos 20 años antes, según la opinión común de los mismos evangelios.
Sí, no, ¿verdad? Porque lo más seguro es que el documento Q existió en una forma oral antes de los 50, ¿verdad? Y esas tradiciones se comenzaron a escribir quizás después de los 30, 40 y 50. Entonces, estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice él acá. Más bien, lo que yo creo y lo que es mi teoría, que esa iglesia, es decir, la iglesia después del primer siglo, escoge el cristianismo de Pablo. Fíjese lo que estoy diciendo, más no otros. Y esa es la versión que nosotros tenemos, pero es una teoría. Hay que probarla. 1. Pablo. Casi con toda seguridad, Pablo no habría perseguido a los seguidores de Jesús si no hubiera sabido nada sobre aquel a quien estos apelaban. Por otra parte, él mismo indica en Gálatas 1:2 que tuvo contactos directos con personas del grupo de Jesús, especialmente con Pedro. De hecho, la lectura de sus cartas, aunque nos limitemos a las que se le atribuyen comúnmente, resulta muy instructiva. Pablo menciona con insistencia la resurrección y la muerte de Jesús, precisando en varias ocasiones el género de esta muerte, la crucifixión. Resalta la responsabilidad de los judíos en dicha muerte. Sabe lo que pasó la noche en que Jesús fue entregado. Irá a entender que existe una vinculación cronológica entre la muerte de Jesús y la Pascua judía. 1 Corintios 5:7. Por supuesto, esta es la tradición que hemos estado hablando, esta es una tradición muy antigua, esta de 1 Corintios 5:7. ¿Sí? Pablo no ignora que Jesús nació judío, Gálatas 4:4, Romanos 9:5. Bueno, listo. Ahí terminaría la discusión de lo que luego se cree sobre Yeshua. Gálatas 4:4, Romanos 9:5. A ver si lo leemos aquí en vivo. Vamos a ver qué dice el texto. Gálatas 4:4. Vamos a ver. Lo vamos a leer acá ahora. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, Moedim, ahí tiempos es Moedim, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Listo. Ese es Gálatas 4:4. Está claro, ¿no? Romanos 9:5. Vamos a Romanos 9:5. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Dice, y los patriarcas, de los cuales también procede Mesías según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Listo. No debería haber discusión sobre el judaísmo de Jesús, ¿verdad? Digo yo, pues obviamente esta es una versión de Pablo, pero se alinea con la versión que está en toda, digamos, en todo el relato de los evangelios. Dice que pertenece incluso al linaje de David, Romanos 1:3-4, que fue además servidor de los judíos, Romanos 15:8. Es decir, que su misión se dirigía a Israel. ¿Qué le parece? Mire qué importante es este comentario. Su misión se dirigía a Israel. Recuérdese que yo anteriormente le dejé un texto que se le atribuye a Yeshua que dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es uno, en este contexto que estamos leyendo aquí del pensamiento de Pablo. Y dos, cuando dice él que quiso juntar, estando viendo Jerusalén, quiso juntarlos, dice, como una gallina debajo de sus alas pone a sus pollos. Entonces, que realmente Yeshua estaba pensando cuál era su misión. Y Pablo como que está entendiendo y quiere guiarnos hacia ahí, al menos, en estos dos textos. Mire, por cierto, antes de seguir leyendo, porque me parece demasiado importante esto, cuando yo comencé a leer la falsificación de Mateo 28, hubo un detalle que debe pasar por alto, y fue el detalle de que el judaísmo en realidad
No, el judaísmo no hace publicidad del judaísmo. Es decir, es bien extraño que Mateo 28, 19, a eso me refiero, Mateo 28, 19 y 20, que es una añadidura de la iglesia en algún momento de su corrupción, manda hacer publicidad de la creencia. Eso tiende a ponernos poner bajo sospecha esas palabras, porque el judaísmo no tiene, digamos, como parte de su esencia el hecho de andar haciendo propaganda, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces eso nos deja en evidencia pues que ese texto de Mateo 28, 19 y 20 acompañaría a su falsificación completa de que no es auténtico de un pensamiento estrictamente judío y de la esencia del movimiento de Yeshua. Así que con ustedes vuelvo pronto, es un gusto, les mando un abrazo, shalom y hasta la próxima.